¿Puede una inteligencia artificial no solo darnos la respuesta correcta, sino decírnosla con la urgencia exacta de un bombero en pleno rescate o la empatía de un médico dando una mala noticia? Esa es la gran pregunta. Un saludo cordial y una cálida bienvenida a quienes nos escuchan hoy. Qué bueno tener a nuestra audiencia al otro lado, para sumergirnos en el que posiblemente sea el desafío tecnológico más complejo del momento. Sin duda lo es. La misión de nuestro análisis a fondo de hoy es desgranar un documento fascinante titulado SpeechDRAME. Hablamos de un marco de trabajo revolucionario creado para evaluar cómo los modelos de IA interpretan roles a través de la voz. Porque enseñar a una máquina a actuar con emociones reales no es solo cuestión de código. Exacto. Es intentar emular el alma humana. Y para este viaje me acompaña una mente analítica implacable, ideal para cuestionar un poco toda esta avalancha de entusiasmo desmedido que suele rodear a estos avances. Hola, encantada de estar aquí. Y bueno, creo que empezar con esa dosis de escepticismo es fundamental hoy. Totalmente. Lo que resulta verdaderamente estimulante de este documento es que levanta la alfombra de la industria tecnológica. Nos deslumbramos muy rápido con asistentes de voz que suenan fluidos, pero si conectamos esto con el panorama general, la forma en que los desarrolladores están evaluando esta actuación de las inteligencias artificiales es, por decirlo suavemente, rudimentaria. Hay un abismo ahí. Un abismo gigantesco entre lo que genera una máquina en un laboratorio y lo que un oído humano percibe como auténtico en el mundo real. Y todo el problema. A ver, hasta hace muy poco el gran reto era el texto. Y ahí la inteligencia artificial ha ganado la partida. Sí, en texto ya son imbatibles. Claro, si a un modelo actual se le pide que genere un texto haciéndose pasar por un pirata del siglo XVIII o por un detective hastiado de la vida, lo clava, elige el vocabulario perfecto. Pero el salto del texto a la voz es cruzar a un universo completamente distinto. Es que cuando un humano habla, el texto es solo el esqueleto. Eso es, la carne es la prosodia, la emoción, las alteraciones minúsculas en el ritmo, la respiración entrecortada y la capacidad de mantener la coherencia psicológica del personaje es física y emoción a la vez. Exacto. Y esa complejidad es la que destroza los métodos de evaluación actuales. Los autores de SpeechDRAME exponen esto con una claridad meridiana. Cuéntanos un poco cómo lo hacen ahora. Pues ahora mismo la industria utiliza grandes modelos de lenguaje de audio, los famosos ALMs, como GPT-4o o Gemini para ejercer de jueces. Ya. Y lo hacen en un entorno que llamamos zero shot, es decir, sin ningún entrenamiento previo específico para saber cómo evaluar una actuación vocal. Simplemente se les da un audio generado por otra IA y se les pide una puntuación. Una locura. El documento detalla por qué esto es un error monumental y francamente un callejón sin salida científico. Pero, espera, me surge una duda razonable. Si estos modelos como GPT-4o son tan increíblemente potentes procesando audio en nativo y entendiendo contextos súper complejos, ¿por qué fracasan de manera tan estrepitosa al actuar como jueces? Sobre el papel deberían poder hacerlo. Claro. Deberían ser capaces de detectar una mala actuación. Deberían, pero fallan por 3 motivos estructurales muy profundos. El primero es que, aunque procesan audio, son modelos ciegos o sordos, mejor dicho, a las señales paralingüísticas finas. Es decir, que se pierden los detalles. Se pierden todo lo sutil. Pueden transcribir el texto a la perfección y entender el significado semántico, pero se pierden la micropausa que denota duda o el ligero quiebre de voz que indica tristeza. No detectan la tensión en las cuerdas vocales. Madre mía, claro. El segundo fallo es su tendencia a la sobresimplificación. Colapsan aspectos complejísimos de la actuación humana en puntuaciones toscas. Te dan un 7 sobre 10 general, pero son incapaces de diagnosticar por qué. ¿No te dicen si falló el ritmo o qué? No te dicen si falló porque el énfasis rítmico era robótico o porque la transición entre la calma y el enfado fue demasiado abrupta. Entiendo. Es como si un crítico de cine evaluara la actuación cumbre de un actor, dándole simplemente un bien, sin mencionar en absoluto cómo usó la mirada, o cómo manejó los silencios, o cómo moduló el tono en la escena final. Es una métrica inútil para mejorar. Una comparación muy acertada, sí. Pero hay un tercer fallo que, según revela la investigación, es el pecado capital de esta industria. A ver, ¿cuál es? La base de referencia. Estos jueces artificiales evalúan audios basándose en referencias de voz sintética. Pensemos en lo perverso de esto. Están comparando la voz generada por una máquina con el estándar creado por otra máquina.
O sea, se retroalimentan entre ellas. Ignoran por completo la diversidad, la riqueza, la suciedad y la espontaneidad del habla humana real. Han creado un circuito cerrado, una cámara de eco donde la tecnología se aplaude a sí misma y se da puntuaciones altas sin someterse jamás a la prueba del caos del mundo real. Y justo ahí es donde SpeechDrame entra rompiendo la puerta, proponiendo una solución que desglosan en 3 niveles fundamentales. El marco de trabajo completo. Eso es. Primero, construyen el Drame Eval Bench, que no es otra cosa que un conjunto de datos masivo, pero con una diferencia clave. Está etiquetado minuciosamente por humanos reales, no por algoritmos. Ese es el gran cambio cualitativo. Segundo, crean Drame Eval, que es el nuevo modelo de evaluación, un juez ya ajustado o fine-tuned, entrenado específicamente con ese criterio humano. Y tercero, establecen el Drame Role Bench, el campo de pruebas definitivo para comparar diferentes generadores de voz usando a este nuevo juez experto. Lo verdaderamente innovador de este marco de trabajo no son solo las herramientas, sino la filosofía subyacente. Lo denominan la estrategia de evaluación dual. Dual porque usan 2 caminos, exacto. Los investigadores se han dado cuenta de que no se puede medir la complejidad vocal con una sola vara de medir. Reconocen que evaluar una voz requiere 2 perspectivas complementarias, y lo fascinante es que se inspiran en teorías sociológicas sobre cómo los humanos interpretamos roles en la sociedad. Pues empecemos desgranando la primera estrategia, la evaluación de arquetipos, o el enfoque top-down de arriba hacia abajo. Desde una perspectiva de ingeniería, a mí me parece el paso lógico inicial. ¿Es lo más eficiente para empezar? Claro. Se crean contextos simplificados y se evalúa si la voz generada se adhiere a estereotipos muy amplios y reconocibles. Los ejemplos del documento son muy visuales. Le piden al modelo que suene como un bombero intentando consolar a un niño atrapado o como un médico pidiendo material urgente en un quirófano. Sí, roles muy marcados. La ventaja evidente aquí es la escala. Es rapidísimo recolectar datos masivos porque existe un consenso general en el imaginario colectivo sobre cómo debería sonar la urgencia o la empatía profesional. Es excelente para la recolección masiva de datos y para comprobar si el sistema entiende lo más básico, sí, pero si nos detenemos a analizarlo con rigor crítico, es una estrategia profundamente defectuosa para lograr una IA verdaderamente humana. ¿Por qué defectuosa? Porque basarse en arquetipos es basarse en caricaturas. Se fuerza a la IA a apuntar hacia un esquema mental preconcebido, el típico médico o el típico héroe. Pero en la vida real, la comunicación humana no funciona así. Claro, no somos personajes de cartón. Un médico en una sala de urgencias no suena siempre como un actor de una serie de televisión médica. Puede sonar aterrado, frío, exhausto o hablar con una calma que hiela la sangre. El enfoque top-down aplasta todos esos matices bajo el peso del estereotipo. Pero te planteo una duda. Si esta evaluación por arquetipos es tan caricaturesca y aplasta los matices como dices, ¿por qué los investigadores invierten tanto tiempo y recursos en ella? ¿No invalida eso el proceso de crear un buen juez? Es una excelente pregunta. No lo invalida porque funciona como un filtro inicial necesario. Pensemos en ello como aprender a dibujar. A ver. Antes de poder pintar un retrato hiperrealista con todas sus imperfecciones, necesitas saber dibujar las proporciones básicas de un rostro humano, el arquetipo. Esta fase permite descartar rápidamente a los modelos que ni siquiera entienden que un bombero en un incendio no debería susurrar con tono romántico. Vale, establece la línea base. Establece la línea base. Pero los investigadores saben que no pueden detenerse ahí. Exactamente. Y por eso introducen la segunda estrategia para compensar esa rigidez, la evaluación de realismo o enfoque bottom-up, de abajo hacia arriba. Aquí es donde la investigación se vuelve realmente ambiciosa. Aquí es donde se la juegan. Abandonan los estereotipos simplificados y se lanzan a por grabaciones del mundo real. Extraen audios de películas, de series e incluso dirigen nuevas sesiones de grabación con actores de doblaje profesionales y amateurs. Buscan la autenticidad pura. Ya no buscan que la IA suene como un médico genérico, sino que alcance una alineación auténtica con las peculiaridades de un humano específico en un contexto muy concreto. Y aquí es donde entra la verdadera dificultad. Si el arquetipo nos da la amplitud, el realismo nos exige profundidad milimétrica. Al usar muestras humanas reales, el modelo evaluador tiene que enfrentarse al caos absoluto. Al ruido de la realidad.
Tartamudeos naturales, respiraciones erráticas, chasquidos de lengua, cambios de volumen que no tienen sentido sintáctico pero sí emocional. Exige que el juez artificial tenga una granularidad perceptiva casi humana. Así es como ambas estrategias se equilibran. Necesitamos el arquetipo para asegurar que la máquina entiende el rol y el realismo para medir si su ejecución convence a nuestro cerebro primario. Exactamente. Y para dar dimensión a esto, fijémonos en los números del documento, porque revelan un reto colosal en la recopilación de datos. Hablamos de 8.280 muestras para la evaluación de arquetipos y unas imponentes 15.000 muestras para la evaluación de realismo. Una barbaridad de datos. Y un detalle fundamental, todo este trabajo abarca 2 idiomas, el mandarín y el inglés. Esto no es trivial, son 2 sistemas fonéticos diametralmente opuestos. Es uno de los aspectos más ambiciosos del estudio. Evaluar la prosodia de forma translingüística es una pesadilla de ingeniería. Imagino que por los tonos. Claro, el mandarín es un idioma tonal. Las variaciones en el tono cambian el significado literal de la palabra. El inglés, en cambio, se basa en el ritmo y el estrés acentual para dar énfasis a la frase. Entonces, el juez tiene que saber qué idioma está juzgando. Si un juez de inteligencia artificial no entiende esta diferencia estructural profunda, podría penalizar a una voz en mandarín por hacer fluctuaciones de tono que en realidad son gramaticalmente correctas y no necesariamente marcas de emoción extrema. Manejar ambos idiomas en la misma base de datos eleva el rigor del estudio enormemente. Es un nivel de complejidad altísimo. Pero lo que me parece una genialidad absoluta, la verdadera trampa maestra de los investigadores, es cómo diseñaron las pruebas usando lo que llaman muestras negativas o desajustes intencionados. Los contrastive mismatches. Eso. Para saber si este nuevo juez Drame-Eval realmente comprende la voz, decidieron intentar engañarlo activamente. La metodología aquí es brillante. La premisa simple. No puedes saber si un examinador es bueno si solo le das exámenes perfectos para corregir. Tienes que ver si pilla los errores. Tienes que introducir errores sutiles para ver si los detecta. Y estos desajustes intencionados son la prueba de fuego. Pensemos en los ejemplos que describen. Los investigadores tomaron audios humanos reales con actuaciones magníficas y los emparejaron con descripciones de texto totalmente disonantes. Para despistar a la IA, Imaginemos una grabación de alguien susurrando al borde del llanto por el terror, pero la descripción de la escena que le dan a la IA evaluadora dice «personaje celebrando eufóricamente un ascenso laboral». El juez tiene que darse cuenta de que el audio y la intención no cuadran. y tienen otro método aún más retorcido. Sí, Cogieron la pista de audio de un humano real, extrajeron el texto y usaron un sistema básico de texto a voz para volver a sintetizarlo con una voz robótica, monótona y sin vida. una voz sintética hueca. El objetivo era forzar a la IA a distinguir entre la riqueza de un humano real y esa copia sintética hueca de la que hablas. Y para que los humanos pudieran generar los datos de entrenamiento para enseñar a esta IA a detectar el engaño, tuvieron que enfrentarse a otro reto enorme. ¿Cómo mides numéricamente la emoción? Claro, no puedes darles un termómetro de tristeza. Los investigadores no podían simplemente pedirle a un grupo de personas «puntúa del 1 al 10 si esto suena triste». Tuvieron que desglosar la actuación en dimensiones hiperespecíficas. ¿Qué les pidieron evaluar exactamente? Les pidieron que evaluaran la dinámica del tono, es decir, la naturalidad de las subidas y bajadas, la naturalidad rítmica, el énfasis en palabras clave y la coherencia en las transiciones emocionales. Me detengo en eso de la naturalidad rítmica, porque lograr que un grupo de humanos se ponga de acuerdo en qué es natural me parece casi imposible. Si escuchamos a alguien nervioso en una entrevista de trabajo, su ritmo es errático. Totalmente asimétrico. Una IA tradicional tendería a puntuar eso como un error rítmico, porque busca la perfección metronómica. Enseñar a los anotadores humanos a valorar ese titubeo nervioso como natural requiere un esfuerzo de estandarización brutal. Cuantificar la encarnación de un rasgo de personalidad es intentar ponerle fronteras a lo subjetivo. Absolutamente. Genera mucha fricción en la recolección de datos. Pero al obligar a los humanos a fijarse en métricas tan granulares, lograron construir una rúbrica lo suficientemente sólida como para entrenar al modelo. Y la gran pregunta es, después de todo este esfuerzo titánico, ¿funcionó? Los resultados dicen que sí. Llegamos a los resultados y el documento canta victoria. El modelo ajustado Drame-Eval supera de forma aplastante a los jueces comerciales como Gemini o GPT-4e, ya sea sin preparación previa, zero shot, o dándoles algunos ejemplos few shot. Es una mejora muy sustancial.
Para contextualizar esto, utilizan la correlación de Pearson. Pasaron de un 0,480 con los modelos antiguos a un 0,629 en las pruebas de arquetipos. Vamos a traducir esto para que nadie se pierda en la estadística, porque es clave. En estas métricas de correlación, un 1,0 significaría que la máquina puntúa exactamente igual que el consenso de los jueces humanos. Sería la alineación perfecta. Una correlación de 0,0 sería aleatoriedad pura. Partir de un 0,480 significa que los modelos anteriores básicamente estaban lanzando una moneda al aire o tenían un sesgo enorme. Casi no aportaban valor real. Saltar a un 0,629 es un aumento masivo. Significa que el modelo ha empezado a desarrollar un criterio real que se alinea con la percepción humana. Es un salto cualitativo indiscutible. Totalmente indiscutible. Además, hay un apunte técnico muy revelador sobre quienes generan mejor voz actualmente para ser evaluada. El estudio señala que los modelos en cascada todavía superan a los modelos de extremo a extremo. Los famosos end-to-end. Sí. Para clarificar a nuestra audiencia, un modelo en cascada es como una cadena de montaje. Primero una IA genera el texto con instrucciones emocionales y luego le pasa ese texto a un sintetizador de voz separado que solo se encarga del audio. ¿Va por fases? Un modelo de extremo a extremo intenta hacerlo todo a la vez. Procesa la orden y escupe el audio directamente. Todo dentro de la misma red neuronal. Y tiene todo el sentido del mundo que la cascada siga ganando por ahora. El modelo de extremo a extremo es el santo grial de la IA. Es elegante y rápido, pero está intentando aprender semántica, sintaxis, fonética y emoción humana compleja, todo simultáneamente. Demasiadas cosas a la vez. Al final pierde el control sobre los matices de la actuación. El sistema en cascada, al dividir el trabajo, permite un control más preciso de la prosodia, aunque el documento advierte que la brecha se está cerrando rápidamente. Sin embargo, a pesar de estas victorias arquitectónicas y de ese salto al 0,629 en la correlación, el documento incluye un dato que frena en seco cualquier celebración prematura. Y aquí quiero cederte la palabra porque es el núcleo de tu escepticismo inicial. Es que aquí es donde el estudio recibe un verdadero baño de realidad y hay que aplaudir a los investigadores por su transparencia. Cuéntanos qué pasó. Cuando pasamos de evaluar arquetipos fáciles a la evaluación de realismo, es decir, cuando enfrentamos al modelo audios humanos del mundo real con toda su riqueza e imperfección, el rendimiento del flamante modelo Drame-Ival se desploma. Vaya. Utilizan aquí la correlación de Spearman, que mide qué tan bien el modelo ordena de mejor a peor las actuaciones comparado con los humanos. Y el resultado cae a un modestísimo 0,375. Un 0,375. Para que nos hagamos una idea, usando tu explicación anterior, si 1 es la perfección y 0 es el azar, un 0,375 significa que cuando la IA escucha a un actor humano real respirar de forma irregular, titubear o hacer una micropausa cargada de tensión, La máquina está completamente perdida. casi vuelve a adivinar al azar frente a lo que siente instintivamente un oyente humano. Exactamente. Ese número demuestra que cuando sacamos a la IA del entorno controlado, sintético y estereotipado, fracasa en captar la esencia de manera consistente. Le falta la calle, por así decirlo. Nuestro cerebro ha evolucionado durante cientos de miles de años para procesar microseñales vocales, detectamos la vulnerabilidad genuina, la mentira, el pánico reprimido o la alegría auténtica en fracciones de segundo. Lo hacemos sin pensar. Y este 0,375 nos grita a la cara que este nivel de caos sutil sigue siendo un enigma absoluto para las redes neuronales. La espontaneidad humana no cabe en sus algoritmos actuales. Y aunque suena a derrota, yo creo firmemente que es el hallazgo más valioso del documento. No lo interpreto como un fracaso, sino como el primer mapa de ruta honesto que tiene la industria. Han marcado dónde está el límite, ahora mismo. Hasta ahora, las grandes tecnológicas se daban palmadas en la espalda usando sistemas de evaluación que solo validaban su propio trabajo sintético. SpeechDim ha construido el termómetro exacto para medir la fiebre del paciente. Les ha puesto un espejo y les ha dicho, para imitar un estereotipo vais muy bien, pero para rozar la verdadera esencia del ser humano apenas habéis salido de la línea de salida. Es la lectura correcta. Han establecido una línea base de honestidad metodológica. Han expuesto la verdadera brecha tecnológica. Y hay mucho trabajo por delante.
Esa brecha, ese espacio entre el 0,375 actual y el ansiado 1,0 es exactamente donde se va a librar la gran batalla de la innovación en los próximos 5 a 10 años. Pues llegamos al momento de condensar todo este análisis a fondo. Vamos a fijar los 3 grandes aprendizajes que se desprenden de esta investigación y que cambian la perspectiva de lo que viene. Vamos con el primero. El primer punto es entender definitivamente que evaluar el juego de roles en voz es infinitamente más complejo que en texto. Las palabras correctas ya no bastan. La verdadera intención, el peso de lo que decimos, reside en las señales paralingüísticas, en los ritmos y en la prosodia, que los modelos actuales apenas empiezan a distinguir. El segundo aprendizaje clave es que la estrategia de evaluación dual propuesta por este marco no es una mera sugerencia académica, es el nuevo estándar indispensable. Se acabó lo de evaluarse entre máquinas. Ya no es aceptable evaluar IAs de voz usando otras IAs. Se necesita usar arquetipos masivos para comprobar la funcionalidad básica y audios humanos reales, crudos y complejos para medir la autenticidad. Todo lo que no sea este doble enfoque es engañarse al solitario. Y el tercer pilar, ese gran baño de realidad que comentábamos. A pesar de los titulares rimbombantes que solemos leer, la inteligencia artificial está a años luz de descodificar y mucho menos de generar con precisión milimétrica la inmensa complejidad y el hermoso caos de la voz humana real. Todavía hay un componente inefable en la forma en que nos comunicamos que la máquina no puede procesar. Lo cual nos permite respirar tranquilos al menos por ahora. Saber que nuestra complejidad sigue siendo en gran medida un territorio inexpugnable. Y eso nos deja en la puerta de una reflexión final, un pensamiento expansivo que queremos dejar flotando en el aire para nuestra audiencia. A lo largo de este análisis hemos visto cómo los sistemas de IA más punteros sudan tinta y necesitan marcos de evaluación complejísimos simplemente para alcanzar un pobre 0,375 al intentar evaluar y comprender la emoción humana real. Solo para evaluarla, imagínate, para crearla. La pregunta no es si van a mejorar. La pregunta es qué pasará el día en que crucen esa frontera y lleguen al 1,0. Imaginemos el instante en que una máquina logre no solo entender, sino imitar a la perfección la vulnerabilidad exacta de una voz a punto de quebrarse. Cuando puedan replicar esa empatía inconfundible. Esa empatía que nos hace confiar ciegamente en quien nos habla. ¿Cómo cambiará nuestra relación con la tecnología cuando seamos incapaces de distinguir si la voz que nos consuela, nos asesora o nos persuade al otro lado de la línea pertenece a un ser humano o a una red neuronal perfectamente calibrada? Es una realidad que sin duda transformará nuestra sociedad desde los cimientos. Una perspectiva fascinante y vertiginosa que investigaciones de este calibre nos obligan a mirar de frente. Completamente. Y con esta idea resonando cerramos la sesión de hoy. Gracias a toda nuestra audiencia por el tiempo dedicado a esta inmersión profunda y por mantener esa curiosidad intelectual que hace posibles estas conversaciones. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.